¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Como siempre les decimos que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que sean avisados de cuando se sube un nuevo video a la plataforma. En estos tiempos creemos que es muy importante estar al tanto porque siempre hay muy buena información en el canal. Como es habitual, me acompaña la investigadora y comunicadora María Cecilia Bartolini. ¿Cómo está, María Cecilia? Muy bien, Claudio. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, la temática es evidente, pero antes de entrar en la temática, nos quisiéramos abordar algo que muchos piensan que, como las noticias hoy día pasan de moda, eventualmente podría pensar de que ha desaparecido el genocidio en Gaza y hay un nuevo genocidio en el Líbano. Es algo que no podemos omitir y tenemos que compartir con ustedes. Aquí tenemos niños asesinados en Gaza. En Para que Libia. perdón, Líbano, perdón. En Líbano, perdón, discúlpame. Efectivamente, en Líbano, como tú dices. En Eh, Líbano. entonces, es importante mostrar los rostros, no porque seamos morbosos, sino para que no sean un número, sino que sean humanos lo que estamos eh, informando a ustedes de su desaparición. Se habla de 256 personas el día 8 de abril, recién pasado, en un ataque brutal. Recordemos que hay un intento de negociación tregua que Israel lo saboteó justamente bombardeando el Líbano. María Cecilia. Intento de tregua, ya sabemos exactamente lo que pasó con el acuerdo de paz en Gaza, que a las horas de haber comenzado, Israel violó sistemáticamente ese acuerdo y lo ha seguido violando, porque hasta este minuto, supuestamente, sigue funcionando ese acuerdo de paz, pero han seguido muriendo eh, asesinadas personas en Gaza, niños que están empezando la escuela y que en carpas han hecho escuelas y los han asesinado allí mismo. Eh, Lamentablemente, con Israel no se puede confiar absolutamente en nada de su palabra. Lo ha hecho una y otra vez. Ahora dice, por ejemplo, que los ataques al Líbano son ataques en contra de Hezbollah. Eh, pero ha derrumbado edificios completos de zonas residenciales. Se han desplazado más de 1,5 millones de personas ya. Han destruido todas las casas en el kilómetro y algo que tienen ya invadido de territorio libanés. Han destruido las casas, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en Gaza. ¿Y cuál es el problema aquí? Destruyó Gaza. El 99% de la infraestructura gazatí está en el suelo. No hay nada. Destruyó hospitales, destruyó escuelas, universidades, mezquitas, lugares que eran patrimonio de la humanidad en Gaza. Alguien dijo algo. Y hablo de gobiernos, no hablo de pueblos, porque la gente mayoritariamente en las calles de todas partes del mundo se manifestó en contra de este genocidio. Pero ¿y los gobiernos hicieron algo? ¿La ONU hizo algo? ¿Alguna organización, ya sea de derechos humanos de los niños, de las mujeres, las feministas que tanto hablan y gritan, alguna de esas organizaciones dijeron algo?
Y sin embargo, miraron hacia otro lado todos los gobiernos, con algunas excepciones, porque siempre las hay, pero la gran mayoría de Occidente miró a un costado y no hizo nada. Gaza fue el experimento para saber la reacción de los gobiernos del mundo. Hoy está pasando en Líbano y otra vez el silencio es brutal. La pregunta es, ¿somos verdaderamente civilizados? Porque nos llenamos la boca diciendo, no, la civilización humana. ¿Dónde está? Ahora que están asesinando también niños en el Líbano, familias enteras que están en su casa y que supuestamente en los subterráneos de esos edificios hay cohetes de Hezbollah. Es lo que dice Israel. Yo no estoy inventando nada. Es lo que dice Israel. Entonces, si a eso se le llama civilización, prefiero no pertenecer a ella verdaderamente. Claudio. Bueno, y para que veamos lo que pasa en Gaza, aquí tenemos un video de Gaza actual que habla sobre los derechos humanos. Y realmente la palabra derechos humanos no tiene mucho sentido si no mostramos imágenes. No porque seamos morbosos, sino porque es la única manera de que podamos tomar conciencia realmente de lo que pasa. Para que sepáis que Irán no ha estado luchando para proteger solamente al pueblo iraní, sino para proteger a toda la humanidad. Estos son niños de Gaza, estos son niños de Palestina. Hay millones de personas y niños que se han quedado así. Y van a terminar el resto de sus vidas así. ¿Vale? Para que sepáis que ya no hay derechos humanos. Ya no hay. Irán ha estado luchando contra los genocidas y los pedófilos. Los genocidas y los pedófilos. Los que matan niños. Los que han matado personas mayores. A mujeres. A niños. A niñas. Lo han matado de todas formas. Hasta con hambre. Y ahora me vienen a decirme que hay derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Dónde están los derechos de las personas mayores? ¿Dónde están? ¿Dónde están al ver estas imágenes? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están? ¿En serio hay alguien aquí en esta planeta Tierra cree que hay derechos humanos? Al ver estas imágenes, ¿hay alguna persona que cree hay derechos humanos? ¿O solamente hay poder e interés? Para que sepáis de todas estas personas que justifican las barbaridades que están haciendo el Estado genocida y el pedófilo, que no sois humanos. De verdad que no sois humanos. Al justificar lo que están haciendo y apoyar lo que están haciendo, que sepáis que sois más podridos que ellos. Más podridos que ellos. ¿Qué tienen estos niños para pagar estas barbaridades? Sus tierras. Es el único delito que han tenido es que nacer en Palestina y proteger a Palestina, que es su tierra. Esas tierras a todos los palestinos. A todos los palestinos. Así que nada, gente. Que sepáis que no hay derechos humanos. No hay. Que hoy toca a Palestina, el día de mañana puede tocar a vosotros. Es que sepáis, si os toca a vosotros, que tampoco para vosotros hay derechos humanos. Que lo sepáis. Adiós. ¿Qué podemos decir después de eso? Esa es la verdad. El Gaza fue un experimento, como muchos otros experimentos se han hecho a través de la historia, para ver la reacción de la gente. Si el genocidio que cometió Alemania se hubiera visto en vivo y en directo, el mundo entero habría reaccionado mucho antes. Ellos lo escondieron. No estoy comparando, no estoy diciendo que uno es peor que el otro. Ambos son horribles. Ambos.
pero este se vio a vista y paciencia de todo el mundo. Se sigue viendo a vista y paciencia de todo el mundo. Y los gobernantes, quienes tienen la posibilidad de hacer algo, miran a otro lado. Y otros son cómplices por omisión, por apoyar, por vender armas, por permitir que esas armas pasen por sus puertos. Son cómplices. Simplemente son cómplices. Afortunadamente, María Cecilia, tenemos gente consciente de esta situación y que siguen gritando en contra del genocidio en Gaza y movilizándose. Tenemos un video de un dirigente estudiantil chileno que nos enorgullece, que está justamente movilizándose para ir en una nueva flotilla a Gaza. Él es Víctor Chanfró, un joven que tuvo una participación destacada en el llamado estallido social y que es nieto de Alfonso Chanfró, desaparecido en dictadura el 13 de agosto de 1974, que era estudiante de filosofía y dirigente estudiantil. Detenido, desaparecido. Vamos, sí, efectivamente, vamos con el video. Delegaciones de todo el mundo cruzaremos el Mediterráneo para llevar solidaridad donde hoy más se necesita. Sabemos que es una misión arriesgada, porque otras han sido interceptadas, pero no podemos normalizar que millones de personas vivan bajo bombardeo constante. No es normal que niños crezcan entre ruinas creyendo que el mundo los olvidó. Porque hoy lo realmente peligroso es acostumbrarnos al horror. Vivimos en un mundo donde las guerras no son solo conflictos lejanos, son decisiones que toman unos pocos y que terminan pagando los pueblos. Es por eso que llamamos a no quitar los ojos de Gaza. Los estudiantes nos hemos organizado para estar acá, pero también para estar en Chile deteniendo la agenda ideológica de Kast. Traemos ayuda humanitaria y también gestos de cariño y resistencia al pueblo palestino. Lograr esta misión es cumplir con un deber mínimo de la humanidad, de no ser testigos en silencio de la crueldad y avaricia de unos pocos. María Cecilia. Sí, se está armando en España una nueva flotilla y estos jóvenes primero pasaron por llevar ayuda a Cuba, ayuda humanitaria. Recordemos que también Estados Unidos ha bloqueado completamente a Cuba porque quiere ese territorio, no quiere que el sistema cubano funcione, porque es un mal ejemplo. Y Chile mandó ayuda humanitaria, así como otros países como México, Brasil, España misma, Rusia, China, pero se está cometiendo también ahí un genocidio, porque están bloqueando todo, están bloqueando incluso que haya electricidad. Entonces, lo de Gaza fue un experimento, insisto, no hay que olvidar. Es muy claro, Víctor, cuando dice no podemos normalizar lo que está pasando. Lo tenemos en redes sociales, las imágenes de lo que pasa, no solamente en Gaza, sigue pasando y ahora en Cisjordania, ojo. Israel no puede anexarse a Cisjordania porque es parte del territorio palestino que le fue, que le dejaron en realidad cuando crearon ficticiamente el territorio israelí. ¿Pero qué está haciendo? Los colonos están permanentemente yendo a las casas de los palestinos en Cisjordania, donde no existe Hamás, porque ahí no está la excusa de Hamás, y están asesinando a sus moradores, familias enteras, personas mayores. La última que yo supe, no he vuelto a entrar a Al Jazeera, que es un medio que tiene mucha información respecto de eso. Una mujer adulta, mayor, fue asesinada a palos y le quitaron su casa. ¿Y por qué están haciendo? Porque sí, y ojo, esto es con el apoyo del ejército israelí, el más moral, supuestamente. Si asesinan a la gente, se quedan con el territorio porque ya no hay nadie. Entonces el territorio está vacío, yo lo tomo.
Entonces, eso no es una anexión, porque no hay nadie ahí, no hay palestinos que estén viviendo ahí. Entonces, primero los asesinan y luego les quitan la tierra. Entonces, sigue pasando. Y ahora el Líbano. Y luego vendrá otro país, porque recordemos que la idea del sionismo es recuperar el gran Israel. Pero si eso no le funciona, ya hay en Argentina y en Chile la idea de traer israelíes, judíos, sionistas acá. Entonces, no es tan lejano. Y si hay una tierra que les sirva, la van a tomar de la misma manera que lo hicieron en Gaza. ¿Por qué? Porque nadie se opuso, pues. Y no hablo de los pueblos, insisto, hablo de los gobiernos. Nadie se opuso. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sionismo a nivel mundial tiene algo muy importante. Tiene el medio económico. Hace muchos años, cuando comenzó la familia Rothschild a hacerse cargo del dinero del mundo, Meyer Amschel Rothschild dijo: denme a mí el control del dinero y no me interesará quién haga las leyes. ¿Por qué? Porque el dinero es el que manda. Claudio. Bueno, efectivamente. Vamos entonces ahora a comentar algunos aspectos del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, que son y que revelan un escalamiento importante y que amenazan con convertirse en un conflicto cuyos resultados podrían no tener precedentes. Entonces, cuando un país va ganando, no amenaza. No tiene para qué amenazar con una escalada. Pero Estados Unidos ha amenazado que en 2 semanas Irán podría llegar a la edad de piedra. A buen entendedor, pocas palabras. Y por otro lado, Israel también amenaza en forma concreta y con nombre y apellido de el uso de armamento nuclear. Aquí tenemos un video que lo dice abiertamente alguno de los maravillosos líderes del fraudulento Estado de Israel, que son peores que el mismísimo Netanyahu. השר בן גביר, מי שירצה לענות ראשון, למה אנחנו לא משתמשים בפצצת ניוטרון, זה נקרא? זה סוג של פצצת אטום שלא פוגעת במבנים, היא הורגת את כל האנשים באופן מוגבל, בכל המקומות. אני הבנתי שאתה... השר בן גביר, מה אתה אומר על... ענה ראשון, תן לו. אני הבנתי... בן גביר לא רוצה להיכנס. תשמע, אחרי מה שקרה עם השר אליהו... אני מכיר את החיוך שלך. אני מכיר את החיוך שלך, השר בן גביר, מאוד יפה הרבה שנים. אתה מסתיר פה משהו. לא, ברצינות. אני חבר קבינט מצומצם. נכון. האחריות עליי פי מיליון. עמדתי ידוע ואני אומר אותה בצורה הכי פשוטה. אנחנו צריכים למחוק את משטר הטרור האיראני. Ahí teníamos en un estudio de televisión, entre medio de risas, hablando de asesinar a toda la población de Irán con bombas de neutrones, que no destruyen la estructura, pero sí destruyen todo lo que es vida biológica. Es una otra forma de uso de armas nucleares que no tienen la explosión visual de las clásicas bombas atómicas, sino que es otro tipo de acción. Muchas veces también han amenazado con el uso de la opción Sansón, que ellos llaman a este uso de armas nucleares. Entonces, antes de comentar, vamos a ir con otro mini video que habla de lo mismo. ¿Por qué no tiramos una bomba nuclear sobre Irán? Mataremos a la gente, pero los edificios quedarán en pie.
¿Qué les parece, mis queridos auditores? Bueno, ese es el problema que existe hoy. Hay mucha gente que dice, no, es que Netanyahu tiene que irse, Netanyahu. Netanyahu es el más moderado de todos los que hay en Israel en este momento, que es la Palestina ocupada, recordemos. Él es el más moderado de los que hay ahí. El más moderado. Yo recuerdo que al principio de esta invasión y este genocidio que comenzó Israel después del 7 de octubre, hablaban de los palestinos como animales humanos, que es deshumanizar al otro para que no haya empatía por parte del resto del mundo, que fue lo que hizo Hitler en Alemania. No solamente con los judíos, ojo, porque aquí se habla del holocausto, los judíos, pero la mayor cantidad de gente que fue asesinada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran los comunistas. Y entre ellos también estaban los gitanos, las personas con discapacidad, los homosexuales. O sea, no fue solamente los judíos. Se habla de los judíos, pero quienes más fueron asesinados son los comunistas. Ahora bien, si sacas a Netanyahu, viene otro peor. O sea que el problema no es si sacas a uno u otro, es la sociedad israelí en su conjunto la que está enferma, porque crían a esos niños desde la escuela diciéndole que el resto del mundo son inferiores a ellos. Y los palestinos son animales humanos. Por lo tanto, no importa si se matan o se asesinan, da lo mismo. Hay un estudio en Europa, en la Unión Europea, a raíz de informes de la relatora especial Francesca Albanese, que dice que casi el 80% de los niños asesinados en Gaza fueron con disparos en el pecho y en la cabeza, y eso no es un accidente. Eso no es un accidente. Entonces, aquí el problema no es solamente Netanyahu, es la sociedad israelí en su conjunto. Son militarizados, todos ellos son militarizados. Toda la sociedad pasa por el ejército, toda ella. Y los colonos están armados hasta los dientes. Ahí sí que no hay inocentes. Porque todos han pasado por el ejército y todos ellos han asesinado gente inocente. Entonces, aquí lo que tiene que desaparecer es este experimento llamado Israel en territorio palestino. Debe desaparecer. Y la gente que quede tiene que ser enviada a sus países de origen. Porque recordemos que se habla de antisemitismo, que cuando uno habla en contra del sionismo, sacan el tema del antisemitismo. Pero resulta que todos los países y toda la población que vive en Medio Oriente, ya sean iraníes, árabes, todos ellos, especialmente los palestinos, son semitas. Y todo eso se ha manipulado de tal manera que la gente los distingue y habla de semitismo, antisemitismo solamente cuando se habla en contra de Israel. Y eso es una locura. Todos son semitas ahí. Es más, los que más son semitas no son precisamente los israelíes, porque la gran mayoría de ellos vienen de Europa del Este y de África y de América Latina y de otros países. Pero la gran mayoría vienen de Europa del Este. Entonces, el problema no es una persona, el problema es la sociedad en su conjunto y cómo está y cómo crían a esos niños en la idea de que son superiores y que todo el resto del mundo, que nos denominan Goyim, recordemos,
Estamos para servirlos. Así es. Bueno, ante estas amenazas, tanto de Trump como de Israel, el conglomerado formado por Irán, China y Rusia ha respondido de una manera, yo diría, si bien es cierto, moderada, pero de una manera brutal. Y eso lo graficamos en este video que les compartimos. Vamos con el video. El mundo dormía, ocurrió algo que durante décadas nos dijeron que era imposible. 3 potencias actuaron como una sola y en cuestión de horas cambiaron el equilibrio global. No fue un ejercicio, no fue una advertencia, fue una demostración real de poder que obligó incluso a Estados Unidos a retroceder. La pregunta no es qué pasó, la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene ahora? Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo, sin filtros, sin propaganda y con análisis serio, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios, porque lo que viene apenas empieza. A las 23:47 horas, hora media de Greenwich, 3 centros de mando militar independientes, uno oculto bajo las montañas de Alborz, otro profundamente fortificado en el complejo de defensa de los Urales, a las afueras de Moscú, y un tercero situado en las instalaciones subterráneas reforzadas del cuartel general de la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL en Pekín, activaron un protocolo de comunicaciones sincronizado que la inteligencia de señales occidental nunca había observado en condiciones reales. No porque se tratara de un sistema nuevo, sino porque jamás se había desplegado con este nivel de intensidad operativa. Lo que esas 3 estructuras de mando coordinaban en ese preciso momento no era un intercambio diplomático, ni un ejercicio militar, ni tampoco una demostración simbólica de fuerza destinada a proyectar disuasión sin consecuencias reales. Era, en términos claros, la ejecución de la operación militar combinada más significativa desde el final de la Guerra Fría. Sus efectos serían visibles en cuestión de minutos sobre el terreno y, en pocas horas, confirmados por imágenes satelitales. El impacto obligaría a gobiernos de todo el mundo a enfrentarse a una realidad que, durante más de 3 décadas, los arquitectos del orden internacional liderado por Estados Unidos habían insistido en calificar como imposible. La operación implicó el lanzamiento de aproximadamente 1,000 misiles. Irán aportó el volumen principal del ataque mediante sistemas balísticos y de crucero. Rusia, por su parte, proporcionó capacidades de guerra electrónica y activos de precisión de largo alcance, esenciales para neutralizar defensas y garantizar la penetración. China desempeñó un papel igualmente decisivo, suministrando sistemas de guiado satelital, datos de adquisición de objetivos y soporte de comunicaciones estratégicas. En conjunto, estos elementos constituyeron el sistema nervioso que permitió coordinar la operación a través de múltiples zonas horarias y continentes. El objetivo era inequívoco: la infraestructura militar y estratégica de Israel, bases aéreas, centros de mando, nodos logísticos, redes eléctricas y puertos clave, es decir, los pilares operativos que sustentan la capacidad del único Estado de la región capaz de proyectar poder militar contra cualquiera de los miembros de esta coalición. Cuando el último misil impactó y comenzaron las evaluaciones de daños, el panorama era contundente. 4 bases aéreas de las Fuerzas de Defensa de Israel habían quedado fuera de servicio. Aproximadamente el 68% de la red eléctrica nacional había colapsado. El puerto de Ashdod ardía en incendios que requerirían días para ser controlados. Al mismo tiempo, 2 de los activos navales más poderosos desplegados por Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental, los grupos de combate de los portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y USS Gerald R. Ford, iniciaban una retirada a gran velocidad hacia el Atlántico. Esta maniobra, ejecutada precisamente para evitar una exposición mayor, no sería explicada con claridad por el Pentágono durante al menos 72 horas. En los círculos de seguridad occidentales, este escenario tenía un nombre bien conocido: la pesadilla. Representaba la convergencia de 3 capacidades que,
según la doctrina dominante, nunca debían coincidir en un mismo teatro operativo. La potencia de ataque iraní, la sofisticación rusa en guerra electrónica y precisión y el soporte tecnológico y de inteligencia chino, actuando como un único sistema coordinado contra un objetivo concreto. Se consideraba imposible, no por falta de capacidad técnica, sino porque aceptar esa posibilidad implicaba de políticas destinadas precisamente a evitar esa convergencia. Sin embargo, lo ocurrido demuestra lo contrario. Lo que se produjo fue, en términos inequívocos, la materialización de ese escenario. Y con ello, una transformación inmediata del entorno estratégico global. El mundo que despertó esa mañana ya no era el mismo que el que se había acostado la noche anterior. Este episodio no puede entenderse como un hecho aislado. Es el resultado de un proceso prolongado en el que 3 estados, sometidos durante años a presión internacional, aislamiento y sanciones, desarrollaron gradualmente mecanismos de cooperación que les permitieron superar sus limitaciones individuales. Lo que construyeron juntos no solo fue viable, sino decisivo. El resultado ha sido una alteración estructural del equilibrio de poder en una de las regiones más sensibles del planeta y, más importante aún, una señal inequívoca de que las premisas estratégicas que han guiado la política internacional durante las últimas 3 décadas requieren una revisión profunda. Para quienes han seguido de cerca este tipo de análisis, la conclusión es clara. Los acontecimientos recientes no encajan en los marcos interpretativos tradicionales. La narrativa dominante, basada en la imposibilidad de una coordinación efectiva entre estos actores, ha quedado superada por los hechos. Para quienes se enfrentan por primera vez a este análisis, conviene subrayar que los desarrollos de las próximas semanas exigirán un nivel de comprensión estratégica mucho más sofisticado de lo habitual. Las explicaciones simplificadas, diseñadas para el consumo inmediato, difícilmente captarán la complejidad de lo que está ocurriendo. En este contexto, el debate público adquiere una relevancia particular. No se trata únicamente de interpretar los hechos, sino de hacerlo con rigor, evitando conclusiones precipitadas o narrativas cómodas que distorsionen la realidad. Lo que sigue a continuación es un análisis detallado de la noche en la que 3 actores estratégicos actuaron como uno solo, alterando de manera irreversible la dinámica del Mediterráneo. Ahí teníamos un interesantísimo video que es para las personas que entiendan de aspectos militares de la mayor gravedad. A esto sumamos el hecho de que Rusia dijo que extendería el paraguas nuclear de Rusia a Irán. Eso significa el traslado, el desplazamiento de los sistemas más sofisticados del mundo de defensa antiaérea, que son los S-500 Prometheus, que tienen un alcance de 600 kilómetros y tremendamente sofisticados, y la OTAN los conoce bien. María Cecilia. Sí, bueno, mucho se habló al principio de que China y Rusia no estaban apoyando a Irán. Lo han hecho, pero no abiertamente. A China, porque China retira, compra en el fondo el 80% del petróleo que ella necesita de Irán. Y en el caso de Rusia, porque tiene un convenio de cooperación tecnológico y militar con Irán. Y es su aliado de siempre. Pero claro, en el caso de Rusia, Rusia también tiene el conflicto en el tema de Ucrania con la OTAN, en territorio ucraniano con la OTAN. Entonces, siempre lo apoyaron, especialmente con el tema tecnológico, y lo siguen apoyando y lo van a seguir apoyando. Ahora, el problema que se viene ahora en ese sentido es este alto al fuego que solicitó Estados Unidos
pidió a Pakistán porque ya no dan más, porque han gastado misiles que no pueden reponer en el corto plazo. Irán sigue produciendo drones y sigue produciendo misiles. Entonces, o terminan esto luego o se van a quedar sin armas. Eso es una realidad, no es algo que estén inventando. Estados Unidos trajo de Corea del Sur los misiles de defensa para Israel, porque ya no tienen, se lo han gastado todo. Irán ha hecho que lo gasten todo con drones que cuestan $20.000 y han utilizado para neutralizar esos drones misiles que cuestan millones de dólares. Entonces el gasto que han hecho es brutal. Ahora, no se puede confiar en la palabra de Estados Unidos y no se puede confiar en la palabra de Israel. Primero porque ha seguido bombardeando Líbano, a pesar de que Líbano estaba dentro de este supuesto acuerdo de 2 semanas de alto al fuego, y porque probablemente lo que están haciendo es reorganizarse para saber cómo seguir. Efectivamente. Ahora, Irán también lo está haciendo, ¿eh? No es solamente Estados Unidos y Rusia. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que ya Medio Oriente nunca más va a volver a ser el mismo. Por 2 razones muy importantes. Una es que el estrecho de Hormuz ya no va a ser de libre paso. Así de simple. Hoy lo controla Irán porque está dentro del territorio marítimo que le corresponde y dijo que lo que se cobre, que están cobrando creo que 1 o 2 millones de dólares por barco, dependiendo del tamaño, lo van a compartir con Omán. Esos fondos para recuperación y para reconstrucción del país. Y segundo, es el hecho de que Bahrein, por ejemplo, tiene revueltas muy importantes chiitas. Recordemos que en Bahrein la mayoría de la gente y de la población es chiita, quienes mandaban y que el jeque que estaba al mando, digamos, del país, del gobierno, se fue. Y el resto de los países lo están pensando si vuelven a dejar que Estados Unidos, y que le va a costar muchas décadas, volver a colocar las bases que tenía en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque resulta de que se dieron cuenta, a pesar de que hay un tema económico enorme, pero que las bases no eran para protegerlos a ellos. Las bases eran para proteger a su aliado Israel, y no a ellos, y no su infraestructura, y no su economía. No, era para proteger a Israel, no a ellos, y para rodear a Irán en el momento que pasara lo que está pasando. Recordar que esta guerra que Netanyahu e Israel, la cúpula de Israel, ha querido hacer contra Irán, no es nueva. Lo quisieron hacer con Obama, lo quisieron hacer con Bush, lo quisieron hacer con Biden. El único que le dijo bueno fue Trump. ¿Y por qué? Por los archivos Epstein. Ese es el tema. Claudio. A ver, ¿qué es lo que hay que saber sobre estas conversaciones del fin de semana en Pakistán? No son esperanzadoras, pero estas conversaciones forman parte de un circo que está montado para mantener las bolsas un poco contenidas, mantener Wall Street controlado. Pakistán acogerá las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y actuará como mediador. Pero ¿de qué sirve si no está Israel? Israel nunca se va a sentar a conversar en ninguna conversación de paz, porque Israel solamente quiere caos y guerra. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezará la delegación de Washington, que también incluirá al enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, que son promotores inmobiliarios, o sea, son los que vienen a ganar plata con la guerra. Es absurdo.
El equipo negociador de Irán estará encabezado por el presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian, y el jefe del Banco Central, Abou Nasser Hemati, y varios parlamentarios. Entre los temas centrales que estarán en la mesa figuran el enriquecimiento de uranio, que es un chiste, y su programa de misiles balísticos, porque los misiles balísticos iraníes han demostrado una tremenda capacidad, así como la plena reapertura del estrecho de Hormuz. Por su parte, Teherán buscará una garantía por parte de Estados Unidos de un final más permanente de las hostilidades. Esto es, como les digo, permanente. Esto es un circo. Esto es para contener las bolsas, nada más, porque eso le da la sensación a la gente de que esto está en vías de terminarse, entonces proyectan la economía que es en base a expectativas solamente. Un discurso de Trump produce una expectativa y cambia la bolsa. Así funciona la economía. María Cecilia. Sí, lamentablemente Donald Trump ya le tomó el pulso a las bolsas y lo ha hecho desde el 28 de febrero, que los fines de semana anuncia algo, la bolsa sube o baja, ellos invierten y en cada pasada se hacen más ricos. Es tal que en una conferencia de prensa Donald Trump apuntó a cada uno, no, tú ganaste 900 millones, tú ganaste tanto, en una conferencia de prensa. Él hace todo esto para, en la pasada, ganar unos cuantos miles de millones. Ahora bien, la última noticia, efectivamente, eso que tú mencionabas, era así, pero como Israel ha seguido bombardeando el Líbano, Irán dijo que no iba a ninguna conversación. Y el estrecho de Hormuz se volvió a cerrar para todos aquellos países que son aliados de Estados Unidos e Israel. El estrecho de Hormuz, en rigor, no está cerrado. Están pasando barcos de aquellos países que están pagando en yuanes, de aquellos países que no han ayudado a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán, y a otros países que han decidido aceptar el pago de 1 o 2 millones, dependiendo del tonelaje o el tamaño del barco. Y entre esos países está Bueno, y España, por ejemplo. Japón, España, porque, a ver, a mí Sánchez no me gusta, pero en este caso puntual, es el único presidente de Europa que ha dicho definitivamente esto tiene que acabarse. Se suponía que todo lo que pasó en Gaza era porque estaba Hamás, pero ¿y el Líbano? Están asesinando ahora población civil en el Líbano y la excusa ¿cuál es? No hay. Supuestamente, hace un año atrás, Israel había dicho que Hezbollah estaba eliminado. Y resulta que otra vez está luchando contra el Hezbollah. Entonces, España tiene permiso de pasar y tiene permiso de comprar petróleo pagado en yuanes. Y ahora, hace poco, Irán mandó una propuesta a Europa que los países que no han apoyado esto pueden pagar también en euros. Ahora, Europa tiene que aceptar o no aceptar. Pero no es que el estrecho de Hormuz esté cerrado, no está cerrado. Para aquellos países que no han ayudado a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán. Bueno. Pero pasan barcos chinos, rusos, japoneses ahora. Italia también está planteándose que ya basta, porque se están quedando sin petróleo, porque no tienen opción. Ahora, Estados Unidos dice, no, que es ilegal que Irán cobre por el estrecho de Hormuz. Pero Turquía cobra.
En el canal de Suez se cobra, en el canal de Panamá se cobra. ¿Por qué Irán no puede hacerlo? ¿Porque no son ellos los que cobran? Claudio. Bueno, y el tema este ha llegado a tal punto, la prepotencia del imperio norteamericano, que han amenazado al Papa León XIV porque se pronunció en contra de la guerra. La labor del Papa es justamente esa, pronunciarse en contra de la guerra. Sin embargo, lo amenazaron abiertamente. Vamos con el video. Y estoy encabronado hasta la madre. Imagínense esto. El hombre más importante moralmente del planeta, el Papa Leo XIV, se para y dice que amenazar con borrar toda una civilización en Irán es inaceptable. Eso dijo, nada más. Que piensen en los niños, en los ancianos, en la gente inocente. ¿Y qué hizo el gobierno de Donald Trump? Mandaron llamar al cardenal Christophe Pierre al Pentágono. Lo sentaron y le dijeron: Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que le dé la chingada gana en el mundo, y la Iglesia Católica más vale que se ponga de nuestro lado. Y para rematar la mamada, uno de ellos le recordó el papado de Aviñón, cuando otro gobierno metió al Papa en cintura con la fuerza hace 700 años. O sea, le estaban diciendo cállate la boca o te acomodamos como en esa época. No mames, ¿cómo se atreven? El líder espiritual de más de 1.400 millones de cristianos en el mundo, y estos hijos de su puta madre lo amenazan, le exigen que se calle o que les baile el agua. Esto no es solo contra el Papa, es contra todos los cristianos, tanto los de aquí como los de Estados Unidos, como los del mundo entero. Si hoy amenazan al Papa por decir la verdad, mañana van por cualquiera que se atreva a cuestionarlos. Cristianos de Estados Unidos, ¿esto es lo que quieren? ¿Un gobierno que le dice al vicario de Cristo que se alinee o se calle? ¿Eso es defender la fe? Despierten, carajo. Y al resto del mundo cristiano, esto no puede ser. No podemos quedarnos callados. No podemos dejar que un tipo que lleva meses en el poder crea que está por encima de la moral, de la historia y de Dios mismo. Mándenlo a chingar a su madre, con votos, con voz, con lo que sea. Pero que se sepa, esto no se tolera. El Papa no se dobló, canceló su viaje a Estados Unidos y siguió hablando. Ahora nos toca a nosotros no quedarnos callados. Si eres cristiano y esto no te encabrona, entonces dime, ¿qué carajo sí te encabrona? La verdad es que el vocabulario no era de lo más apropiado, pero este tema que Donald Trump haya amenazado al Papa le ha producido un quiebre aún mayor dentro del movimiento MAGA, Make America Great Again. Y porque dentro de ese movimiento hay mucho evangélico, mucho adventista, mucho protestante, pero que el Papa es una figura importante para ellos. Y hay mucho católico también. Este comentarista, ¿cómo es que se llama? Tucker Carlson, salió en su programa que tiene a decir que cómo era posible. Y se ha distanciado y ha criticado de una manera brutal a Donald Trump precisamente por esto. Y llamando a la gente del movimiento MAGA a no aceptar esto, a no aceptarlo. Y no solo eso, Donald Trump en sus famosos Twitter se ha burlado incluso cuando asesinaron al ayatolá Khamenei, se ha burlado de la religión también de los ayatolás. Entonces, está traspasando límites que su propio movimiento que lo llevó a la presidencia no está tolerando. Y ya hay mucha gente que lo apoyó abiertamente y que hoy está hablando en contra y que están pidiendo derechamente su destitución. Claudio. Es absolutamente inaceptable. ¿A quién obedece Donald Trump, quien se dicen cristianos y sin embargo amenazan al
y uno de los líderes espirituales más importantes que existe en nuestro mundo. Podemos estar de acuerdo con él, pero la labor que tiene es importante y estaba cumpliendo con su labor. ¿Cómo va a quedarse callado si un presidente dice que amenaza con hacer desaparecer una civilización? ¿Qué clase de papa o qué clase de líder espiritual sería si no dice nada? Creemos que el Papa ha actuado correctamente y por eso que lo destacamos, pero es tremendamente grave. ¿A quién obedece Donald Trump? ¿Quién está detrás de Donald Trump? Es claro, ¿no? Efectivamente, el anticristo está detrás de Donald Trump y eso es evidente. Todo esto está diseñado con mucha antelación para destruir el cristianismo, porque estamos en la época de la manifestación del anticristo. Bueno, si no tenemos nada más que agregar, vamos a quedar hasta acá, mis queridos telespectadores. María Cecilia, ¿quieres agregar algo? No, la verdad es que no. Yo creo que lo único importante es recordar que independiente a esto que está pasando, que es terrible, que está pasando en Irán, una guerra no provocada por Irán, donde las más altas autoridades, especialmente en la ONU, han criticado a Irán y han dicho que Irán no tiene el derecho a defenderse porque dicen que tiene que dejar de bombardear a sus vecinos. En el fondo, la víctima la están culpando. No debemos olvidar que en Gaza siguen asesinando alrededor de 40 a 50 personas diarias. Israel no ha dejado de cometer genocidio y ahora está cometiendo un nuevo genocidio en el Líbano. No dejemos de hablar de Gaza, no dejemos de hablar de este nuevo genocidio que está llevando adelante el Estado criminal, genocida y sionista de Israel. Porque eso que están haciendo allá lo van a venir a hacer con nuestros países, no por tierra probablemente, pero sí por agua y sí por recursos naturales que tenemos, no solamente aquí en América Latina, sino que también en África. Recordemos que los recursos naturales que necesita el imperio están precisamente en África y en América Latina. Sí. Bueno, como tú decías, la ONU, que no sirve para nada. Recordemos, queridos telespectadores, que la ONU es financiada por los dueños del dinero, entonces obedece a los dueños del dinero. Así que no sirve para nada, pero está de títere de ellos mismos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.